Creo que ni los discursos de odio ni tampoco las estrategias políticas son nuevas, ¿no? Discurso de odio, me refiero a Gabriel Cuadri, y las estrategias políticas de comunicación y de focalización, digamos, de atención, en el caso de Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García. Creo que son fórmulas probadas. Entonces, lo que hace Cuadri es decir, la ideología, se la llama trans, va a desaparecer a las mujeres, ¿no? Porque las está invisibilizando. Entonces, claro, yo, mujer feminista, digo, oye, yo no quiero que se me invisibilice. Entonces, claro, dos argumentos que son falsos arrojan una conclusión que puede manipular masas. Y eso es una fórmula probada de la ultraderecha. Entonces, me parece que Cuadri solo está repitiendo estas fórmulas discursivas que asustan y manipulan a la población para mantener los privilegios de un sector, como es el claro suyo de los hombres blancos, ¿no? Entonces me parece que no hay nada nuevo, digamos, en realidad Gabriel Cuadri siempre ha sido un títere, lo sigue siendo el día de hoy. No estamos hablando de absolutamente nada más de lo que está sucediendo en Nuevo León, más que del Instagram de Mariana Rodríguez. Es esta misma fórmula de Peña y su novia, la modelo Tania Ruiz, disfrazados, ¿no? Así como hippies en medio de las peores investigaciones en México de corrupción en muchas de las secretarías de su gobierno. Esto es un poco igual, es cómo manipulo, digamos, para que parezca que hay algo suficientemente digno de la atención de las masas, para que no se fijen en todo lo demás que está sucediendo. Y creo que esa es también una fórmula bastante probada en ciertos gobernadores y en ciertos grupos de poder que están perfectamente entrenados. Y toda la existencia, digamos, de Mariana como figura pública responde a eso, ¿no? A poder, digamos, como dirigir la opinión e incluso nuestra indignación, que es lo peligroso. El caldo de impunidad per se, es decir, el que sabemos las mujeres, los hombres y las mujeres, sabemos que no va a pasar nada, porque los hombres probablemente salgan libres de cualquier delito que cometan. Nosotras también sabemos que es inútil, pensamos que la violencia de género solo es lo que tiene un delito que la nombra. Y hay un montón que no, o hay un montón que ni siquiera se consideran delitos y que son violencias. Y ese es como el panorama o el entorno en el que nos desarrollamos y convivimos entre todas las personas en México. Entonces, claro, no es solo que Ruemer se levantó y decidió ser un acosador, pues, o Pedro Salmerón, es que creciste en un entorno, en lugares, en contextos, ¿no?, que lo permitieron y fomentaron. Javier Darío Restrepo, que tiene uno de los códigos de ética de la Fundación Gabriel García Márquez del Nuevo Periodismo Iberoamericano, que justo dice que la sociedad es la información que consumimos. Y no sé tú, Jesús, pero yo desde que trabajo en medios eso quiere la audiencia, ¿no? Es la gente quiere chichis y quiere sangre, entonces eso les vamos a dar. Y el problema es que justo es un círculo desvirtuoso. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en este espacio de opinión, en este espacio de análisis. Y hoy definitivamente estamos de manteles largos con la presencia de una gran periodista, a quien aprecio y admiro muchísimo, Luisa Cantú. Luisa, ¿cómo estás? Es más que mutuo, Jesús, encantada de estar contigo y con tu audiencia, un poco nerviosa, como todas y todos sabemos, aquí eres mi jefe, entonces espero que salir avante de esta conversación. No te apures, no hay nada no hay ningún tipo de problema, ni represalia, ni nada por el estilo. Ya lo veremos en unas semanas. Si misteriosamente salgo de aquí o me quitan mi programa. No, jefe en todo el sentido de la palabra, pues ganado con respeto. Muchas gracias, señorita Cantú. No hay aumentos, pero muchas gracias. Bueno, entonces hasta mañana. No sé. Adelante, Oye, disculpa. Platicar contigo sobre lo que ha acontecido definitivamente esta semana, y en donde nos hemos topado con casos de verdad vergonzosos en muchos sentidos. Y lo primero que yo te preguntaría es eso: ¿cuál es tu lectura de casos que vinculan a los políticos con escándalos o con hechos sumamente cuestionables, como Gabriel Cuadri y sus discursos fóbicos, la adopción temporal de Samuel García, de Mariana Rodríguez? Bueno, pienso que no se pueden poner los dos casos, digamos, en la misma bolsa de análisis. Sí, efectivamente son casos que se han vuelto sumamente mediáticos por, evidentemente, la gravedad de los actos y la relevancia de los actores y las actoras políticas, ¿no? Y al ser, evidentemente, servidores públicos, están bajo un escrutinio especial. Por un lado, me gustaría decir que creo que es muy buena noticia que la sociedad reaccione a ambos casos. Significa que algo nos salta, el discurso de odio nos salta, y la simulación política también nos salta, quizá mucho más que en otros momentos, ¿no? Siempre lo hemos tenido visible, pero al antes estar disfrazada, digamos, en la complicidad mucho de los medios de comunicación, de otra clase política, incluso de la academia,
era difícil, digamos, que tuviéramos esta capacidad de reacción en tiempo real, ¿no? Entonces, por un lado, celebro que eso esté pasando, y por otro lado, también creo que puede ser engañoso, digamos, porque también nuestra atención y sobre todo en las redes sociales puede ser fácilmente dirigida. Creo que ni los discursos de odio ni tampoco las estrategias políticas son nuevas, ¿no? Discurso de odio, me refiero a Gabriel Cuadri, y las estrategias políticas de comunicación y de focalización, digamos, de atención, en el caso de Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García. Creo que son fórmulas probadas. Gabriel Cuadri se ha refugiado en este discurso de ultraderecha muy cercano al fascismo, en el que dice que el mundo está, y si tú lo piensas, analiza los discursos de verdad, no quiero hacer comparaciones exageradas, pero bueno, digamos, alguien más cercano, ¿no? De Donald Trump y de cualquier otro líder fascistoide que podamos pensar en la historia. El discurso es que hay una polarización, ¿no? Que el mundo está dividido en dos grupos, digamos, que hay un enfrentamiento constante entre un mundo de libertades y una agenda que está amenazando ese mundo feliz, ¿no? De status quo, donde tenemos nuestras casas y nuestra propiedad y nuestra vida, digamos, libre de cosas desconocidas. Y mucho de esto, digamos, es donde meten el discurso de la libertad de expresión y de las libertades, y que todo eso está amenazado por este otro mundo, ¿no? Con el que estamos en guerra. Y un poco Cuadri es así, ¿no? Tenemos ya un mundo en orden, como lo conocemos, ¿no? Y yo tengo mi libertad desde mi privilegio de expresar esto, y hay este otro mundo que lo está amenazando. Y entonces utiliza argumentos falaces, es decir, cosas que no son ciertas, dos ideas que no son ciertas y que arrojan una conclusión para manipular a la gente que quizá no tiene tanta información. El ejemplo es este discurso de odio, porque es discurso de odio. No tiene que, digamos, llamar directamente o incitar directamente a que se les ataque para que se les vulnere, ¿no? El discurso de odio es básicamente entre la discriminación y los llamados a la violencia en contra de un grupo por ciertas características que tiene. Orientación sexual, etnia, ¿no? Género, demás. Entonces, lo que hace Cuadri es decir, la ideología, se la llama trans, va a desaparecer a las mujeres, ¿no? Porque las está invisibilizando. Entonces, claro, yo, mujer feminista, digo, oye, yo no quiero que se me invisibilice. Entonces, claro, dos argumentos que son falsos arrojan una conclusión que puede manipular masas. Y eso es una fórmula probada de la ultraderecha. Entonces, me parece que Cuadri solo está repitiendo estas fórmulas discursivas que asustan y manipulan a la población para mantener los privilegios de un sector, como es el claro suyo de los hombres blancos, ¿no? Entonces me parece que no hay nada nuevo, digamos, en realidad Gabriel Cuadri siempre ha sido un títere, lo sigue siendo el día de hoy, y son fórmulas muy probadas. Lo mismo que el tema de Mariana Rodríguez y de Samuel García. Digamos, la estrategia de focalizar la atención en una cosa para que nos perdamos de todo lo demás que está sucediendo es algo hasta muy peñista, ¿no? Lo vimos muchísimo con Enrique Peña Nieto, lo seguimos viendo el día de hoy con Enrique Peña Nieto. No estamos hablando de absolutamente nada más de lo que está sucediendo en Nuevo León, más que del Instagram de Mariana Rodríguez. Es esta misma fórmula de Peña y su novia, la modelo Tania Ruiz, disfrazados, ¿no? Así como hippies en medio de las peores investigaciones en México de corrupción en muchas de las secretarías de su gobierno. Esto es un poco igual, es cómo manipulo, digamos, para que parezca que hay algo suficientemente digno de la atención de las masas, para que no se fijen en todo lo demás que está sucediendo. Y creo que esa es también una fórmula bastante probada en ciertos gobernadores y en ciertos grupos de poder que están perfectamente entrenados. Y toda la existencia, digamos, de Mariana como figura pública responde a eso, ¿no? A poder, digamos, como dirigir la opinión e incluso nuestra indignación, que es lo peligroso. En este punto, Luisa, ¿qué nos dice también como sociedad? Escuchamos y leíamos encuestas, por ejemplo, de muchas personas que justifican el actuar de una Mariana Rodríguez, del propio Samuel García, que dicen por qué se quejan, o sea, por qué los critican si lo que están haciendo es poner sobre la mesa el tema de la adopción, por ejemplo, o están haciendo un bien común, o están actuando de manera humanitaria. ¿Qué nos dice también como sociedad que de repente o no logramos entender lo que está pasando detrás o simple y llanamente logran ellos este mensaje con éxito? Creo que en general como sociedad mexicana estamos muy ocupadas y muy ocupados en sobrevivir, y eso es, digamos, como uno de los grandes impedimentos a que tengamos los panoramas completos de muchos de los temas, la verdad, ¿no? Por la cantidad de horas que pasamos o trabajando o en el transporte público, ¿no? O, digamos, tratando de subsistir. La verdad es que tenemos poco tiempo justo para entrarle a fondo a todos los temas que son de interés público, como el tema de, por ejemplo, la adopción. Entonces, creo que es peligroso. Es como decir, miren el puente peatonal que puse,
en vez de hacer verdadera infraestructura, ¿no? Para una movilidad integrada. Y entonces sigo dejando carreteras y pongo un puente peatonal y es como, miren lo que hice. Entonces, claro, aparentemente si enmarcas ese momento, podría ser un acto bueno. Pero si ves el panorama completo, no solo no es un acto bueno, sino es un parche que va a evitar que ataques el problema de fondo, ¿no? Y eso es lo que pasó con Mariana Rodríguez y con Samuel García el fin de semana, depende de cuándo nos acompañe la audiencia, pero el fin de semana básicamente el 15 de enero, es claro, digamos, quito todos los contextos y entonces te enseño un momento que aparentemente es bueno, pero refuerzo un montón de cosas dañinas para la sociedad alrededor, ¿no? El tema, digamos, ya de género a mí me preocupa en especial, porque justo Mariana es como este adorno de Samuel que apela a nuestras entrañas, ¿no? Como a nuestras emociones justo maternales, de ternura, aspiracionistas y demás. Y creo que un poco esa es la función, o ha sido la función mediática y pública de las primeras damas, ¿no? El hombre se encarga de lo rudo, como hasta en las películas, ¿no? De estas juntas terribles de seguridad, del narco, de los militares, y las mujeres mándenlas sin importar que no tengan capacitación, expertise, ¿no? Ni ningún tipo de trayectoria, a los temas que son de la casa, que además son menos importantes, entonces ni se les paga ni tienen una responsabilidad real, ¿no? Si Mariana hubiera cometido un crimen, digo, como persona, pero como funcionaria pública había un gris muy importante, ¿no? Entonces es los temas chiquitos o los temas que son como para el ocio, para la foto, como la infancia, que es lo súper peligroso, ¿no? Ahí ya había como un montón de estereotipos negativos. Mariana se lleva además, digo, y esto ya es como un análisis súper personal, pero se lleva un bebé, cuando la verdad es que los bebés son los que menos necesitan reforzamiento mediático para la adopción, porque la mayoría de las familias que están buscando adopción están buscando un bebé, justo por una serie de clichés que hemos visto en medios como películas o como series, de que los niños o las niñas más grandes ya traen, ¿no? Como demasiada carga y va a ser mucho más difícil. Ahí está la película de La Huérfana y no sé cuántas horribles, de que si adoptas un niño más grande, entonces tu vida va a ser miserable e imposible, ¿no? Y se pone como a ella en el centro del tema, además, ¿no? Y el tema es que la adopción no es para las personas adultas. Creo que socialmente nos hemos equivocado por muchos años en eso. Qué bueno que se discutieron, por ejemplo, los derechos civiles, ¿no? De la comunidad LGBT. Pero de nuevo, la adopción no era un derecho de ninguna persona adulta, ni homosexual, ni heterosexual, ni ningún adulto. Es un derecho de la niñez. Y otra vez hacemos eso, ¿no? Es como, ¿puede Mariana Rodríguez llevarse un niño a su casa en su facultad de primera dama? No, hay ciertos niños a los que ya les fallamos como Estado con E mayúscula, o sea, como sociedad, como gobierno, ¿no? Claro. Como empresariado, como todos lo que integramos el Estado, porque no le pudimos garantizar su derecho número 4 en la ley de acceso, la ley, perdón, para niñas, niños y adolescentes, que es justo el derecho a vivir en familia. Entonces, le fallaste una vez y ahora le sigues fallando con, digamos, el mal ejemplo que pone Mariana, porque es como si fuera un compromiso o un juego de fin de semana, una experiencia momentánea bonita, y no justo un tema de derechos que se tienen que resarcir para siempre, ¿no? Las niñas y los niños pues tendrían que tener eso garantizado. Entonces, ya no sé ni cuál era la pregunta original, pero bueno, me estaba quejando en general de Mariana y de Samuel, que reforzaron todos los estereotipos negativos, ¿no? Con este acto. Entonces, claro, qué bueno que puso el tema de la adopción en el centro, pero ¿cómo lo hizo? Primero diciendo, yo sin ningún tipo de preparación, ningún tipo de evaluación, porque además también creo que en este país hay esta creencia muy peligrosa de que adoptar en los sistemas públicos es súper peligroso y en los privados muy fácil, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es lento en los públicos? ¿Por qué se tarda mucho? Pues porque tiene que ser difícil. Te están entregando a un niño que viene de un entorno o de pobreza o de violencia, como sea, de vulneración a sus derechos, o a una niña, ¿no? Pues no se lo van a dar a cualquier Mariana Rodríguez, ¿no? Tienes que pasar los filtros necesarios para asegurarte de que además tus motivaciones son correctas. No es porque tú no puedes tener hijos, no es porque tú quieres llenar tu vida, es porque ese niño o esa niña tiene derecho a sus derechos garantizados, entre ellos el derecho de vivir en familia, ¿no? Entonces, cuando no pones a la niñez en el centro, pues pasa esto, creemos que es el derecho de los adultos. Y bueno, ya, en fin, hay un montón de reforzamientos de estereotipos negativos en esto que hizo Mariana, y particularmente esto, ¿no? Como de, es fácil. Y no solo es fácil, sino que puedo subirme a la red violando derechos de la infancia y, digo, vamos a ver qué pasa con las investigaciones, pero aparentemente no pasa nada. Entonces, ¿qué mensaje le mandas a la gente, no? Uno, que o cualquiera lo puede hacer, o que no pasa nada, no tienes que garantizar sus derechos, que es casi un juego, y lo que decía de lo público y lo privado, ¿no? El tema entonces de que se haya como colocado en la esfera social, común, la idea de que es muy difícil adoptar en las instituciones públicas, como son los DIF, entonces
mandan a la gente a los privados, ¿no? Y pues los privados tienen una serie de prácticas que la verdad hay que revisar muy bien. Y entonces esto, Mariana pone el tema, pero lo pone como fuera del contexto real del interés superior de la infancia y nos hace que todos volvamos a entender mal, como entendemos mal en las películas, ¿no? Y en una serie de discusiones, un tema tan fundamental como es que nuestra niñez tenga sus derechos cumplidos. Ya, perdón, lo voy a dejar. Oye, Luisa, ¿por qué nos topamos? Porque este es otro de los temas que se discutió esta semana. ¿Por qué nos topamos con personajes como Pedro Salmerón, como Félix Salgado Macedonio, como Andrés Roemer? El poder protege al acosador en México, protege al violador, porque nos topamos que a los dos primeros los respaldó el presidente de la República, al tercero lo respaldaron empresarios de un alto calibre como el propio Salinas Pliego. ¿Por qué nos topamos con este tipo de personajes en momentos o situaciones y lugares en donde supuestamente tendría que ser diferente? Sí, cuando hablamos de pacto patriarcal, no me hagas empezar, pero un poco a eso nos referimos, ¿no? Las mujeres. Creo que auténticamente puede ser que haya un sesgo, que los hombres, por haber estado siempre como en esta burbuja de privilegio, no se den cuenta, ¿no? Es decir, que ciertos empresarios que solo han convivido entre empresarios ricos, como sería el caso de Roemer, no se den cuenta de sus violencias porque todos están inmiscuidos en el mismo círculo, lo mismo que el poder político además. Pero creo que en estos tiempos, con tanta información y tantas conversaciones feministas públicas, es muy difícil seguir justificando eso, ¿no? Creo que, digamos, la prevalencia de la violencia tiene que ver con la impunidad, ¿sí? O sea, un poco sí, digamos, con todos estos arraigos peligrosos que traemos de violencias sistemáticas en todos los lugares. Y sobre todo con la impunidad. Y leí hace rato un informe muy interesante de X Justicia, esta organización feminista que justo analiza la relación como impunidad, violencia de género. Y entonces dice que el problema con cómo estamos generando las políticas públicas es que estamos midiendo la impunidad con base solo en los casos que no resultan en un castigo para el opresor y no en la perspectiva de género integral que tendría que tener un sistema de justicia, ¿no? Me explico un poco mejor. Yo como mujer soy víctima de acoso, ¿no? Y entonces tengo que acudir a la justicia para que mi agresor, llámese Roemer, llámese Pedro Salmerón, llámese como se llame, tenga algún tipo de consecuencia. Si soy una mujer en una comunidad remota, lo más probable es que ni siquiera conozca las instancias porque nadie en el Estado se ha preocupado por hacerme saber que hay instituciones donde puedo denunciar, ¿no? Quizá ni siquiera hablen mi idioma, quizá, es decir, hay, según X Justicia, digamos, primer filtro de acceso a la justicia, ¿no? Que es que yo sepa dónde y cómo tengo que denunciar. 2, históricamente, una vez que, digamos, ok, sabes dónde denunciar, la probabilidad de que te revictimicen o de que no se trate con, digamos, perspectiva de género tu caso, es muy amplia. Entonces la verdad es que tú exponerte como mujer a que te cuestionen por los sesgos propios que traemos de origen, ¿no? Porque además hay que decir eso, poniendo como puro ejemplo las cúpulas. Los procuradores, digo yo, es la primera vez que me acuerdo de una procuradora local en la Ciudad de México. En el país creo que de, no sé, 20, 30 en las últimas décadas ha habido 2 mujeres, ¿no? Y además así que tú digas súper feministas, pues no. Entonces como que no hay perspectiva de género. Y si tú traes un sesgo de origen o digamos un filtro machista, por decirle así, lo más probable es que así resuelvas también. Entonces X Justicia, claro, tú no te das cuenta a veces que a lo mejor estás usando esa misma perspectiva de violencia que viste en tu casa y que viste en el transporte público y que viste en la escuela para resolver, ¿no? O para investigar cierto tipo de casos. Y la última parte, según este mismo estudio, es que no se publican las sentencias. Entonces, como no se publican, no podemos saber justo cómo se están resolviendo los casos. Le están diciendo a las mujeres que vayan a terapia y eso es una resolución, ¿no? Ponen ahí varios ejemplos que me parecieron muy valiosos y muy importantes. Déjame ver si encuentro aquí alguno. Es imposible que una mujer no sepa que está embarazada, es responsable de los actos cometidos por su pareja, es decir, este tipo de resoluciones que no conocemos pueden ser las que se estén tomando para definir, digamos, la política pública, ¿no? Entonces creo que sí es, digamos, el caldo de impunidad per se, es decir, el que sabemos las mujeres, los hombres y las mujeres, sabemos que no va a pasar nada, porque los hombres probablemente salgan libres de cualquier delito que cometan. Nosotras también sabemos que es inútil porque el Estado no está de nuestro lado porque no hay suficiente perspectiva de género. Perspectiva de género es todo lo que las mujeres tenemos que nos impide lo mismo que los hombres, ¿no? Es decir, los hombres tienen ciertos impedimentos para denunciar, sí, pero las mujeres tenemos esos más los de género, ¿no? Entonces, como tener en cuenta la perspectiva de género es importante. Y el hecho de esto, ¿no? De que no vemos como el tema sistemático y estructural. Por ejemplo, pensamos que la violencia de género solo es lo que tiene un delito que la nombra.
y hay un montón que no, o hay un montón que ni siquiera se consideran delitos y que son violencias. Y ese es como el panorama o el entorno en el que nos desarrollamos y convivimos entre todas las personas de México. Entonces, claro, no es solo que Rubén se levantó y decidió ser un acosador, pues, o Pedro Salmerón, es que creciste en un entorno, en lugares, en contextos, ¿no?, que lo permitieron y fomentaron. Y creo que eso es parte, digamos, también, ¿no?, de por qué tenemos tantos casos en tantos círculos de poder. Y creo que también se está combatiendo, pero la representación femenina es una cosa que apenas estamos viendo, pues. El hecho de que haya voces de mujeres, convivencias de mujeres, que también diseñen política pública, que también, ¿no?, creen entornos, dirijan entornos, sin duda va a cambiar, pero es como un proceso lento apenas en el que estamos inmiscuidas e inmiscuidos. ¿Qué pasa con los medios, Luisa? ¿Qué tanto los medios de comunicación han avanzado al tratar precisamente temas como el feminismo? Hay una máxima de Javier Darío Restrepo, que tiene uno de los códigos de ética de la Fundación Gabriel García Márquez del Nuevo Periodismo Iberoamericano, que justo dice que la sociedad es la información que consumimos. Y no sé tú, Jesús, pero yo desde que trabajo en medios eso quiere la audiencia, ¿no? Es la gente quiere chichis y quiere sangre, entonces eso les vamos a dar. Y el problema es que justo es un círculo desvirtuoso, ¿no? Si nos has dado eso por años en primeras planas, en todos los noticieros, yo creo que eso es lo que quiero, porque es lo único que me han enseñado, ¿no?, como medios de comunicación. Y entonces, claro, como eso funciona con rating, los medios dicen, pues voy a seguir apostando a esto que me va a dar dinero sin importar el daño social que esté causando. Y la verdad es que podríamos revertir, digamos, esos malos hábitos y ofrecer soluciones a través de pintar mejores panoramas o pintar justo soluciones a problemas como la violencia de género o sea, no se trata de no denunciarlo, ¿no?, o no de cubrirlo, sino de cubrirlo con un enfoque que sea, digamos, que se enfoque o que lleve a la pedagogía a entender por qué está sucediendo la violencia y a resolverla, ¿no? No a casi describir de manera que dejemos instructivos para la gente que a lo mejor está medio perdida por ahí. Entonces creo que los medios de comunicación, el problema es que no hay modelos, digamos, de subsistencia económica que no dependan o de la publicidad oficial o justo de los clics baratos y del rating barato, por llamarla de alguna manera, o fácil, quizás sea digamos, una mejor palabra, una más adecuada, pero nunca lo vamos a saber si no intentamos cambiar, ¿no? Si no intentamos hacer un pacto mediático real de un cambio de paradigma en nuestra forma de cubrir este tipo de noticias. Creo que de que hemos aprendido, lo sabemos, lo saben las redes sociales, lo saben los medios de comunicación, el daño que causa la forma en la que presentamos la información es sabido. El tema es que el negocio se impone, digamos, al periodismo siempre, ¿no? Entonces, mientras eso siga pasando, mientras los medios sean para hacer negocio y no para hacer un servicio social, las cosas no van a cambiar. Y finalmente, Luisa, retomando el papel de los partidos políticos. Los partidos políticos en general, ¿están lejos ya del mexicano, de la mexicana de a pie? ¿Se han desconectado de la realidad que viven millones de mexicanas y de mexicanos? Sí, bueno, no sé si en algún momento sí hayan estado cercanos, no sé si como en sus fundaciones post-revolución, pero me parece que nunca ha habido un momento en el que la gente diga, órale, sí, me representa increíble este partido, ¿no? Más bien, siempre ha habido una falta absoluta de opciones reales para la gente. Creo que no están tan desconectados porque la verdad es que mucha gente que milita y que es parte de los partidos políticos viene de los mismos lugares en los que estamos la sociedad civil, ¿no?, con todos nuestros contextos distintos. Donde sí creo que se han alejado es que son juez y parte. Entonces, digamos que hay esta especie de como, pues, pacto de cuidarse las espaldas porque no hay ninguna consecuencia o sea, si se cambian de uno a otro no hay consecuencias, ¿no? Si votan de una manera u otra tampoco hay consecuencias, porque nuestra democracia está construida de forma que ni siquiera tenemos tiempo de estar al pendiente exactamente de qué están haciendo nuestros funcionarios o funcionarios, o porque digamos, la manera en la que nos llega la información privilegia a ciertos actores, la manera en la que tienen pactos con los medios de comunicación, es decir, como que se alejan en el sentido de que hacen pactos para y por ellos y no para lo que es su labor esencial o su motivo, es más razón de existir, que es representar a la ciudadanía. No es que no sepan o que no vean la realidad en la que vivimos, es que no les importa porque nunca han tenido que rendir cuentas, ¿no? Entonces, más bien se han como blindado entre unos y otros. Y el tema es que esta dinámica lleva tanto tiempo que tendríamos que borrar por completo a todas las personas con algo de experiencia política, o quizá no todas, pero a una gran mayoría, para empezar un sistema nuevo, ¿no? Porque todas y todos han estado inmiscuidos tanto tiempo en esta como estructura, la verdad, de como poca rendición de cuentas reales y poca causa real,
que va a ser muy difícil imaginarnos algo distinto, ¿no? Por los vicios que ya traemos, insisto, mientras siga habiendo esta misma, pues sí, estructura partidista o esta misma partidocracia, como se ha llamado ahora. Ya ven, amigos, amigas de la Octava, porque quiero y aprecio y admiro tanto a Luisa Canto. Luis, yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para revelaciones. Muchísimas gracias a ti. Tenía como la inercia de preguntarte, ¿y tú? ¿Qué piensas? Pero bueno, algún día haremos alguno inverso. Sí. Muchas Yo gracias a ti, Jesús. cuando quieras lo hacemos, no hay honor. ningún problema. Perdón mi dispersión, como nunca tenemos espacios de opinión, ¿no? Abren la puerta pero bueno, muchas gracias a ti por la invitación.